Entonces, hoy les vamos a presentar el RAE de Anatomía e Histología y nuestro RAE pues, general es describir macroscópica y microscópicamente las características del sistema vascular y de la sangre que explican la hemostasia y el tromboembolismo pulmonares por mí, María José López, María Teresis y Camila Galindo. En el índice, o pues a través de la presentación les vamos a mostrar la composición de la sangre, el sistema vascular macroscópico y microscópico y la hemostasia, que es trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y pues finalmente les tenemos la bibliografía. Vamos a empezar por la composición de la sangre. Entonces, la composición de la sangre básicamente se define en un líquido que se mueve a través de los vasos del sistema circulatorio y pues esto incluye el líquido en sí, que es el plasma, los glóbulos rojos, blancos, fragmentos de plaquetas, fragmentos de células que se llaman plaquetas. Las células y las plaquetas conforman más o menos el 45% de la sangre y después el otro 55% está construido pues por el plasma en sí. Entonces vamos a empezar por el plasma. El plasma es aproximadamente 90% agua y 10% de las otras moléculas, entonces iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases disueltos. Todas estas moléculas se encargan de mantener el pH en la sangre y el equilibrio osmótico. De las proteínas principales que se encuentran en el plasma, la más grande de todas es la albumina, que es 55% de todas las proteínas que se encuentran en el plasma. Esta es producida en el hígado e ingresa al torrente sanguíneo para ayudar a mantener el líquido sin que se filtre al resto de los tejidos que puedan haber. Si al contrario no hay suficiente albumina, entonces lo que va a pasar es que el líquido puede escaparse de la sangre y acumularse en los pulmones, el abdomen, el vientre, mejor dicho, todos los tejidos por donde pueda pasar un vaso sanguíneo. Em, el plasma también tiene otras dos proteínas. La siguiente en cantidad sería la globulina, que es más o menos 38%, y juega un papel importante en el hígado y también en la coagulación de la sangre y para combatir infecciones. La globulina se divide en tres, la globulina alfa, beta y gamma. La alfa y la beta básicamente cumplen funciones de transporte, coagulación y de regulación, mientras que la globulina gamma pues cumple funciones inmunológicas, dado que es básicamente los anticuerpos que se pueden encontrar en el plasma. Y finalmente tenemos la proteína de fibrinógeno, que es 7%, y esta proteína está enfocada en la coagulación de la sangre, y también se elabora en el hígado, y esta es la encargada de más adelante formar fibrina para la coagulación. También algunas de las otras moléculas que se encuentran en el plasma tienen funciones más especializadas, como por ejemplo las hormonas que actúan como señales a larga distancia, o también tenemos los anticuerpos que reconocen y neutralizan patógenos, o pues los factores de coagulación en general que promueven la formación de coágulos sanguíneos en las heridas para prevenir hemorragias. Siguiente. Después tenemos los glóbulos rojos o los eritrocitos en general. Estos son células especializadas que circulan por todo el cuerpo y proporcionan oxígeno a todos nuestros tejidos, como también pues recogen dióxido de carbono. Los glóbulos rojos son muy pequeños y son bicóncavos, esto significa que tienen como una forma así más o menos. Son más delgados en el centro y miden entre 7 y 8 micrómetros. Estos no contienen mitocondrias o núcleo cuando maduran. El tamaño chiquito que tienen y la forma pues que tienen es para ayudar a mejorar el intercambio de gases, mientras que la falta del núcleo es para dar más espacio a la hemoglobina que tienen pues por dentro. Los glóbulos rojos tienen una vida promedio de 120 días y los que ya están muy viejos o muy dañados se descomponen en el hígado o en el vaso y los nuevos pues se crean en la médula ósea. También les quería finalmente mencionar la hormona eritropoyetina, que es la que está encargada de controlar la producción de los glóbulos rojos y esta se libera desde los riñones cuando hay niveles bajos de oxígeno. Luego tenemos los glóbulos blancos o leucocitos. Estos conforman menos del 1% de las células sanguíneas y aunque en el momento de combatir alguna infección o bacteria su cantidad aumenta considerablemente, pues igual no es mucha la cantidad que va a hacer presencia. Estas participan principalmente como respuesta inmunitaria al reconocer y neutralizar invasores, tales como pueden ser los virus o las bacterias. Los glóbulos blancos, perdón, son más grandes que los glóbulos rojos y pues estos sí tienen núcleo y mitocondria a diferencia de los rojos. Existen 5 tipos diferentes de glóbulos blancos, los cuales se dividen en dos grupos diferentes que pues ganan su nombre debido a la apariencia que tengan en el microscopio. Entonces, primero tenemos el grupo de los granulocitos, que como dice su nombre, contienen gránulos o punticos, los pueden ver ahí en las imágenes. Y estos se dividen en tres, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Em, Perdón.
Los neutrófilos son los encargados de combatir infecciones bacterianas. Se pueden reconocer porque tienen un citoplasma neutro, si lo comparan con los otros dos, entonces tienen un citoplasma como pálido moradoso, mientras que el eosinófilo es más rojizo y el basófilo es como más morado oscuro. Luego tenemos los eosinófilos, que combaten infecciones causadas por parásitos, como lo pueden ser las lombrices o las amibas, y estos se diferencian porque tienen un citoplasma un poco más rojizo. Esto es porque atraen eocinos, que pues es el tinte, ¿verdad? Y esto también es lo que le da su nombre. Y luego tenemos los basófilos, que pues aún no se saben bien cuál es su funcionamiento exacto, pero se cree que reaccionan con las alergias y se reconocen porque atraen la hematoxicilina, lo cual le da un citoplasma un poco más oscuro y como moradoso. Luego tenemos el otro grupo, que son los agranulocitos, como lo dice su nombre, no tienen gránulos y por esto se diferencian de la primera categoría. Y en esta están los monocitos y los linfocitos. Los monocitos se descomponen los organismos extraños y las células como que ya están muy malas y las eliminan del cuerpo. Y se diferencian de los linfocitos porque cuentan con muchísimo citoplasma, mientras que los linfocitos casi no tienen citoplasma, sino que tienen como una gran cantidad de núcleo. Y pues los linfocitos están subdivididos en tres partes, las células T, B y NK. Las células T destruyen las células propias del cuerpo que han sido infectadas por viruses o que se han vuelto cancerosas. Y luego tenemos las células B, que son las encargadas de generar anticuerpos, todos los anticuerpos que van a luchar contra estas respuestas que pueden entrar al cuerpo. Y luego tenemos las células NK, que pues simplemente son como células grandísimas que se comen todo lo malo que pueda haber en nuestro sistema. Y finalmente tenemos las plaquetas. Estas también pueden ser llamadas trombocitos. Son fragmentos celulares que participan en la coagulación de la sangre y se producen cuando unas células grandes que se llaman los megacariocitos se desbaratan y pues así cada una forma entre 2.000 y 3.000 plaquetas, que son las moradas chiquitas que pueden ver ahí en la imagen de la derecha. Las plaquetas miden más o menos 2 a 4 micrómetros y cuando el revestimiento de un vaso sanguíneo o el endotelio se daña, las plaquetas son atraídas hacia esa herida en donde van a formar un tapón pegajoso. Ahí las plaquetas van a liberar señales que no solo van a traer otras plaquetas, sino que también van a activar una cascada de señalizaciones, especialmente de factor de coagulación, que pues en última instancia van a convertir el fibrinógeno en fibrina, que es lo que va a reforzar estos tapones de plaquetas que se van a hacer para pues ayudar a una mejor coagulación. Y finalmente, pues allá a la derecha les dejé una imagen que muestra la diferenciación celular de todas las células que hemos mencionado, pues para que puedan ver cómo de dónde viene cada una y en qué grupos se separan. Bueno, a continuación tenemos el sistema vascular macroscópico. Vamos a empezar por la anatomía de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, empezando por las arterias y las venas. Acá tenemos una placa histológica que muestra una arteria al lado de una vena, que es la que está arriba. Hay que entender que primero las dos tienen funciones diferentes. Las arterias lo que hacen es llevar sangre oxigenada al resto de nuestros tejidos del cuerpo y las venas lo que hacen es recoger esa sangre desoxigenada con fluido intersticial y con desechos celulares para devolverla al corazón para que ésta sea oxigenada otra vez en los capilares pulmonares. Las dos cuentan con una adventicia, que es la capa de afuera, que está hecha de tejido conectivo, que le otorga resiliencia y resistencia a estos vasos que se tienen que hacer más pequeños y más grandes. Em, las dos también tienen una túnica media, que es la siguiente capa, que está hecha de músculo liso, que vamos a tratar más adelante. Las arterias tienen una túnica íntima que está hecha de dos capas, una que se llama lámina propia, que está hecha de tejido conectivo, y una que se llama lámina elástica, que está hecha de fibras elásticas. Em, y también tienen las arterias más adentro endotelio, las venas también tienen una capa de células endoteliales. Y las venas, a diferencia de las arterias, tienen una membrana basal que lo que hace es dividir, o sea, marcar una separación entre el tejido conectivo de afuera y el endotelio que reviste pues, el alrededor del lumen. Em, las dos tienen ramificaciones más pequeñas, entonces las arterias tienen una ramificación más pequeña que son arteriolas y ramificaciones aún más pequeñas que son las metaarteriolas, que después se conectan con los capilares para llevar a cabo la microcirculación, y las venas también tienen em,
vénulas que son las ramificaciones pequeñas que también se pegan a los capilares. Y también otra diferencia entre estas dos es que las arterias, algunas, solamente las más grandes, tienen una estructura que se llama vasos vasorum, que son vasos sanguíneos de afuera que proveen a las arterias más grandes con un flujo sanguíneo como alrededor del mismo para que reciba nutrientes, oxígeno, etcétera. Y las venas tienen algo que las arterias no tienen, por lo general son las venas de los miembros inferiores, que es la válvula, y esta válvula lo que hace es que asegura que la sangre vaya solamente en un sentido, y ese sentido es de vuelta al corazón para que después pueda ser oxigenado. Aquí a la izquierda tenemos una placa histológica de una vena, de un miembro inferior, y acá podemos ver que estos dos pedazos de tejido son la válvula, que es la que asegura que la sangre vaya en un solo sentido, o sea, hacia arriba. Y tenemos también los vasos más pequeños sanguíneos, que son los capilares. Su función recae netamente en llevar a cabo el proceso de microcirculación, intercambio de nutrientes, intercambio de gases, mediante dos movimientos que son la filtración, es decir, dejar caer los nutrientes que se van a usar en los tejidos subyacentes, y la reabsorción, que es cuando se reabsorben todos los desechos y fluido intersticial que ya fue usado en los tejidos de abajo. Su estructura consiste de un endotelio, entonces una capa de células endoteliales, que es una sola y están plegadas sobre sí mismas, y este endotelio sirve como la verdadera barrera de lo que entra y sale del capilar, y una membrana basal, que es esta de aquí, que está compuesta de tejido conectivo que le da resistencia y resiliencia al capilar. Hay tres tipos de capilares, que son el continuo, el fenestrado y el sinusoide. Esta placa histológica es un pedazo de tejido adiposo. Acá vemos una arteria, acá vemos una vena, y si hacemos mucho, mucho zoom en este tejido, vamos a ver como estos puntos morados, y esos puntos morados son los capilares. Este, por ejemplo, es un ejemplo de capilar em, continuo. Ahora, ¿qué es un capilar continuo? Un capilar que, como muestra esta ilustración de arriba, no tiene células endoteliales porosas, y tampoco hay mucha separación entre célula endotelial y célula endotelial. Esto quiere decir que es más cauteloso y tiene un filtro más fuerte en cuanto a lo que se reabsorbe y lo que se filtra del capilar. También existe el capilar fenestrado, cuyas células endoteliales tienen pequeños poros y dejan entrar y reabsorber más cosas, y el capilar sinusoidal, que no tiene poros en el endotelio, pero como los espacios entre las células endoteliales sí son más abiertos, entonces dejan filtrar y reabsorber más sustancias. Esto acá a la izquierda es un pedazo de tejido que cuenta con capilares sinusoidales. Si vamos a la derecha, es el mismo tejido, pero con mucho zoom, y podemos ver como más espacios blancos, porque estos capilares ya no son continuos, ya no son cerrados, sino que como el pliegue entre las células endoteliales es más abierto. Ahora tenemos el orden del flujo sanguíneo por el cuerpo. La sangre oxigenada sale de la arteria aorta del corazón, pasa al resto de los tejidos subyacentes del cuerpo, después se conecta a las arteriolas y metaarteriolas, que son las ramificaciones pequeñas. Estas metaarteriolas se conectan con los capilares. En los capilares pasa todo el momento de llevar a cabo el intercambio de gases y de nutrientes. Después estos capilares se pegan a las vénulas y a los capilares linfáticos, a las vénulas, perdón. Las vénulas lo que hacen es reabsorber como todos los desechos que traen los tejidos subyacentes. Las vénulas después se conectan a las venas, y las venas después dirigen esta sangre desoxigenada al corazón para que ésta pase por los capilares pulmonares y sea oxigenada una vez más y vuelva el ciclo. Ahora vamos a hablar de los músculos en el sistema macroscópico vascular. Entonces, como les había mencionado, las venas y las arterias tienen una túnica media que está hecha de músculo liso. ¿Para qué sirve este músculo liso? Para la
vasoconstricción y vasodilatación, es decir, que el vaso se vuelva más pequeño o más grande para que de esa manera deje pasar menos o más sangre mediante el vaso sanguíneo. Sin embargo, los capilares, al ser un vaso tan pequeño y tan delgado, no tienen esta capa de músculo liso que lo reviste como lo tienen las venas y las arterias. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber esta estructura que se llaman esfínteres precapilares, que es esencialmente una cuerda de músculo liso enrollada que va justo antes del capilar, y lo que va a pasar es que estos se van a contraer y dilatar de manera que puedan impulsar la sangre para que pase a través del capilar impulsada y llegar a donde tiene que llegar. Pero este músculo no reviste el capilar, solamente está antes y le da un impulso a esta sangre. Y también tenemos el músculo cárdico en el sistema vascular, que es el corazón. Lo que va a pasar es que la sangre desoxigenada va a entrar por la vena cava, va a pasar por la válvula tricúspide a la cámara derecha, es decir, atrio y ventrículo derecho del corazón, va a pasar a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y después va a pasar al pulmón, a los capilares pulmonares para ser oxigenada. Y después esta sangre oxigenada va a salir del corazón por la vena pulmonar, pasando por la válvula mitral hacia el atrio y ventrículo izquierdo, y una vez pase por acá, va a llegar a la aorta y esta arteria grande va a pasar esa sangre oxigenada al resto de nuestros tejidos subyacentes del cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la microcirculación. Esta es la parte del sistema circulatorio que consiste de los vasos más pequeños. Entonces tenemos la vénula, la arteriola y los capilares linfáticos y sanguíneos. Como podemos ver, la vénula y la arteriola se puede confundir con la arteria y con la vena, pero la diferencia más grande está en el tamaño. Tenemos algunas funciones que es el intercambio de gases y de nutrientes para que se pueda dar procesos como la respiración celular, y también vamos a limpiar la sangre y los tejidos de, por ejemplo, el fluido intersticial. Esto se va a dar gracias a los capilares linfáticos que van a reabsorber todas estas sustancias. Dios, no me deja cambiar, sí. No me deja cambiar, ya. Ya. Bueno, la microcirculación tiene una entrada y una salida. La entrada va a ser la arterial y la salida va a ser la venosa y la linfática. Entonces va a entrar por la arteriola, como podemos ver en la imagen, y en la parte en que la vénula y el capilar se juntan va a dar la reabsorción del fluido intersticial y de algunas moléculas. Sin embargo, no todo se va a poder reabsorber ahí. Entonces, en la linfática se va a reabsorber todo lo que en la vena no se pudo, como patógenos, vitaminas, proteínas, etc. Ahora vamos a hablar sobre la hemostasia. Entonces, ¿qué es la hemostasia? La hemostasia es un mecanismo del cuerpo que cumple tres funciones. Lo primero es que mantiene la sangre en un estado líquido siempre y cuando se mantenga dentro del cuerpo. También nos ayuda a evitar la pérdida de sangre en caso de una lesión y nos ayuda a favorecer la reparación de, por ejemplo, la pared vascular. Entonces, este proceso involucra tres cosas: la sangre, que es el líquido que no queremos perder; el flujo sanguíneo, que es el que vamos a modificar para poder evitar la pérdida de sangre; y la pared vascular, que es lo que se va a ver dañado. Dentro de la sangre va a haber algo muy importante que va a ser la plaqueta, y es la cual nos va a ayudar a hacer todos estos procesos, como por ejemplo el de coagulación. Como ya lo habían dicho, está dentro de la sangre y es para, o funciona para poder formar coágulos. Podemos ver al lado izquierdo la plaqueta en forma como de descanso, entonces va a ver como una galleta, y al lado izquierdo está activada o enzimática y le vamos a llamar pseudópodo. Siguiente. El primer paso es la vasoconstricción. Entonces, como ya lo habíamos dicho, para esto tenemos las células del músculo liso y de la parte endotelial. Entonces, cuando el vaso sanguíneo se lesiona, se va a dar una reacción que es el espasmo vascular. Entonces, las células del músculo liso y del endotelio se van a estrechar. Esto se hace para disminuir el flujo sanguíneo del área afectada y poder evitar la pérdida de sangre. ¿Qué pasa? Las células endoteliales van a producir óxido nítrico y prostaglandinas en estado normal, y estas son anticoagulantes, pero además van a hacer que las células del músculo liso se relajen. Entonces, por eso vamos a disminuir su producción y además vamos a liberar la proteína llamada endotelina, que va a hacer que el músculo liso se contraiga. Luego tenemos la hemostasia primaria, que se va a dividir en tres pasos: la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. Entonces, en primer lugar, la adhesión plaquetaria, tenemos que la plaqueta que pasa por el vaso va a detectar este daño, se va a unir a la matriz gracias al receptor 1 de la glicoproteína y gracias al factor WWF. Luego vamos a tener la activación plaquetaria, que es que la plaqueta, al unirse a la matriz, se va a unir al colágeno y a trombina, y esto va a generar un cambio dentro de la plaqueta, ya que vamos a aumentar los niveles de calcio y se va a liberar caspasas y gránulos densos. Estos gránulos densos van a contener ADP,
lo cual va a nutrir a la plaqueta y va a hacer que se active. Cabe aclarar que en condiciones altas de ADP, de trombina y de colágeno, la plaqueta se va a activar. A su vez, se va a liberar tromboxano que va a llamar a otras plaquetas. Entonces, ahí vamos a comenzar la agregación plaquetaria, que es que las plaquetas tienen una estructura que es el fibrinógeno y la glicoproteína 2B3A, que se van a enlazar, por así decirlo, para ir formando el coágulo. Tenemos la hemostasia secundaria, que se da por tres vías. Vía extrínseca, que es el inicio de la coagulación y va a tener ciertos factores: el factor tisular, el factor 7 y el 4. El factor 7 y el factor tisular van a interactuar y van a liberar trombina. Luego la vía de amplificación va a ser lo mismo, solo que con el factor 8 y 9. Y luego la vía común, lo mismo, pero con el factor 5 y 10. Entonces nos van a convertir la protrombina en trombina y esto va a generar un estallido de trombina. El estallido de trombina lo que va a generar es que el fibrinógeno se convierta en fibrina y pues nos produzca nuestro coágulo. Finalmente tenemos la fibrinólisis, que es la disolución parcial o completa del tapón hemostático o el coágulo. Entonces, ¿qué pasa? En la sangre se va a transportar un factor de coagulación que se llama plasminógeno y este va a estar inactivo en condiciones de normalidad. Pero cuando el endotelio ya está recuperado va a liberar TPA y esta sustancia lo que va a hacer es que va a activar a nuestro plasminógeno y lo va a convertir en plasmina. Esta plasmina se va a encargar de romper la malla de fibrina y lo que hace es que rompe las metaloproteinasas y la matriz. En consecuencia vamos a generar monómero E y dímero D. Bueno, luego tenemos trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Entonces vamos a empezar por un trombo. Esto básicamente implica la formación de un coágulo o un acúmulo de sangre en el sistema circulatorio. Este coágulo compuesto por plaquetas y fibrinas pues, se origina por una lesión endotelial principalmente, aunque hay otros motivos adicionales a esto. Estos además tienen algunos compuestos inhibidores naturales de la coagulación para mantener el equilibrio del sistema. Y pues la trombosis es principalmente un proceso ligado al mantenimiento de la salud orgánica. Esto significa a una buena manutención de la salud de uno y pues puede convertirse en una de las principales causas de mortalidad en algunos países cuando no se tiene un manejo adecuado de esta. Los motivos por los cuales se puede crear un trombo son múltiples, pero entonces siempre hay que tener en cuenta la actividad de Virchow, que es este triángulo que pueden ver aquí, que son básicamente todos los tres factores que pueden aumentar las posibilidades de creaciones de trombos. Entonces, lo principal que tenemos es la hipercoagulabilidad, que son todos los factores que puedan aumentar la capacidad de coagulación, como lo pueden ser en muchos casos los tratamientos hormonales, como pueden ser los anticonceptivos, las quimioterapias, cánceres en brazos, trombofilias, enfermedades hereditarias, de las cuales se sepan, y la edad avanzada. Luego tenemos la estasis sanguínea, que pues simplemente se refiere a la quietud, es un sinónimo de inmovilidad. Pacientes que hayan sido inmovilizados previamente por algún tipo de cirugía, una parálisis por evento cerebrovascular o personas como viajeros frecuentes, obesos, entre otras cosas. Y luego tenemos lesiones endoteliales que pues pueden ser unas trombosis previas por alguna lesión en los caudales normales sanguíneos o por varices. Esto igual se puede contrarrestar con algunas cosas como los anticoagulantes aspirina, warfarina, heparina, entre otros, hacer ejercicio, elevación de las piernas, medidas de compresión especialmente para las personas que tienen varices y un menor consumo de sal. También pues les quería decir que cuando el coágulo se queda en el caudal normal sanguíneo, entonces es trombosis venosa profunda, mientras que si se mueve ya se convierte en tromboembolismo pulmonar. Para que se convierta en un tromboembolismo pulmonar tiene que haber una migración de los miembros inferiores hasta el corazón o los pulmones. Esto se hace por medio de las venas, dado que estas son las que transportan el dióxido de carbono después del intercambio de gases hacia el corazón y los pulmones para poderlo volver, pues para poder hacer otra vez intercambio de gases y que pueda volver a circular el oxígeno. Entonces, para que esto pueda pasar, tiene que haber una tromboembolia venosa profunda, comenzando en los miembros inferiores. Entonces, digamos que si comenzamos en la rodilla, podemos empezar con la vena poplitea, después la vena femoral, después la vena ilíaca, y así se van pegando venas más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar a la vena cava inferior, que va directamente hasta el corazón. Cuando llega al corazón, entonces entra a la aurícula derecha del corazón, y de ahí el trombo es impulsado hacia el ventrículo derecho durante la contracción cardíaca. Desde aquí es eyectado hacia la arteria pulmonar durante la fase de sístole ventricular y ahí el trombo puede viajar a la arteria pulmonar hacia los pulmones. De las arterias pulmonares, pues sabemos que estas se ramifican hacia arterias más pequeñas que a su vez se van a dividir en arteriolas y capilares, proporcionando así una amplia superficie para la captación de oxígeno.
Una vez que el trombo alcanza los pulmones, puede quedar atrapado en una arteria pulmonar o en una arteriola o en un capilar, da igual en dónde, en alguna parte se puede quedar atascado y pues ahí va a obstruir parcialmente o completamente el flujo sanguíneo hacia una parte del pulmón. Y pues esto es lo que llevaría a la embolia masiva, que es cuando un trombo de gran tamaño puede obstruir la arteria pulmonar principal o ambas arterias pulmonares, lo que se conoce como una embolia masiva. Esta situación lleva a consecuencias graves y potencialmente mortales, como pueden ser la insuficiencia cardíaca o un paro cardíaco. Y pues sabemos que cuando llega al corazón o al pulmón ya pasa a ser una tromboembólisis pulmonar. Eh, Ya, ya tenemos después la bibliografía y imageneología.